¿Qué tal? ¿Cómo están? Hoy de nuevo para compartir la lección 321 que dice así: Padre, mi libertad reside únicamente en ti. No entendía lo que me podía hacer libre, ni lo que era mi libertad o a dónde ir a buscarla. Y así, Padre, busqué en vano hasta que oí tu voz dirigiéndome. Ahora ya no deseo seguir siendo mi propio guía. Entonces acá me gustaría que recordemos cómo surge el sistema de negación del ser. Es decir, que nosotros siendo la libertad, la fuente, el ser, el amor incondicional, la dicha, el todo, en este libre albedrío decidimos experimentar la separación, que vendría a ser esta experiencia humana. La experiencia humana, ¿qué es? Es creernos separados de la fuente. Por tal motivo, imagínense creerse, cuando uno está en la totalidad, se siente en la libertad y en la paz y en la dicha que hablamos, ¿no? Siempre. Pero cuando nosotros creemos separados de Dios, es decir, que creemos que no somos el todo. Entonces nos agarra ese vacío que muchas veces sentimos, ese vacío decimos existencial. ¿Por qué? Porque ese es el basamento del ego. O sea, el ego se basa en sentirse en algo separado de la totalidad. O sea, es lo contrario de la totalidad. Y de ahí surge el miedo. Que cuando decimos, ¿pero por qué tengo miedo? ¿Y por qué sigo experimentando el sufrimiento? Por esta razón. Y en este libre albedrío, entre comillas, al decidir nosotros de ir por nuestras propias cuentas, armamos como una especie de reglamento, ¿no? Marisa tiene estos determinados pensamientos basados en sus creencias, en sus vivencias del pasado, de sus padres, de la sociedad. Bien, entonces como que armo un reglamento tipo club y digo, bueno, yo funciono de esta manera, mis pensamientos privados son de esta manera, entonces van a ser mis amigos aquellas personas que van a pensar parecido a mí y los que no van a ser aquellas personas que a mí no me va a gustar compartir o no me va a gustar porque yo voy a ver ataque o simplemente un rechazo para esa persona. Bien, y en eso es que creemos que somos libres de elegir con quién quiero estar, con quién no quiero estar, qué comprar, qué no comprar. Y no sé si habrán escuchado sobre neuromarketing, que hay un grupo científico, sobre todo esto es muy popular en Alemania, donde estudian las reacciones del cerebro humano. Y entonces sabe que una gran cantidad de personas, por estudios que se hacen, responden a determinados colores y aromas de una forma muy favorable. Entonces, claro, nosotros vamos a un supermercado a comprar jabón y pensamos y nos ponen 2 o 3 jabones que saben que nuestro cerebro no lo va a registrar y el que sí. Entonces vamos a la estantería como que, no, este jabón no, este sí. Y que no nos damos cuenta que no estamos eligiendo libremente, estamos eligiendo bajo patrones que nuestro cerebro nos van determinando qué elegir y qué no. Cuando ya sabemos que todos los patrones que vienen de mis pensamientos privados no son ciertos. Son ilusiones, son inventos que yo me he creado. Y bueno, y así lo hacemos con todo, con las elecciones de nuestras parejas. Si nosotros creemos en que no valgo, entonces elijo una persona para ratificar eso que yo siento, porque como lo que veo fuera de mí siempre es un espejo, es decir, que yo nunca, no es que no haya un otro, como uno dice, lo que es que el otro, cuando yo creo ver a un otro, en realidad no estoy viendo a un otro, estoy viendo mis pensamientos proyectados en un otro. O sea, ese otro lo puedo hacer como una similitud de una pantalla de un set de filmación, donde el director
va a proyectar en esa película todas sus ideas. Bueno, yo lo hago con las personas, hasta con un amanecer, porque un amanecer a mí me puede dar mucha alegría porque recuerda cuando estaba con mi primer novio en la playa. Y otra persona, el amanecer lo lleva a un lugar triste porque recuerda de su marido que ya no está cuando veía el amanecer. Entonces el amanecer es alegría o es tristeza. No es nada, es de lo que yo proyecto en ese amanecer. Lo mismo cuando les digo con el semáforo. El semáforo es neutro, o sea, todo este mundo es neutro. Es decir, que nosotros proyectamos nuestros pensamientos. ¿En dónde? En pantallas que pueden ser personas. Entonces, cuando yo veo a un otro y no soy consciente de todo esto, estoy viendo mi pensamiento. Y si yo veo que esa persona que está al lado mío y no me llama, no me escribe, no me registra, para él no existo, no sirvo para nada, entonces es que esa persona, le estoy dando entidad a que esa persona piense eso de mí. Y lo que no me doy cuenta es que es mi percepción. Es mi percepción. Entonces, bueno, pero volviendo al tema de la libertad, creo que soy libre de elegir a la persona que tengo al lado. Pero cuando estoy dormida, quien elige son mis pensamientos. Entonces imagínense, ¿no? Como un pececito está en una pecera, cuando tenemos esos pececitos como mascotas en la casa, y claro, el pez cree que está su mundo es la pecera, y, y cree que no existe un océano ni nada porque él es su pecera. Entonces nosotros estamos en nuestra pecera mental. Imagínense que acá tenemos como una pecera donde están nuestros pensamientos privados, ¿no? Los pensamientos que yo elegí para separarme de este mundo. Y esta caja de zapatos que tengo acá en la cabeza es como que donde yo proyecto donde yo tengo todos esos pensamientos y elijo uno de esos. Lo que no me doy cuenta es que si yo saco esa pecera, me puedo comunicar con cualquier pensamiento que está en el todo. ¿Se acuerdan que habíamos leído en que la mente es infinita, tiene infinitos pensamientos? Entonces, ¿soy libre de buscar entre un pensamiento dentro de mi propia pecera? Donde esos pensamientos vienen de la separación. Bueno, esa es la creencia de creer ser libre en la dualidad. Lo que nos invita acá es que el curso es que dejemos esos viejos patrones porque nos condenan a tener una vida cuando decimos, y no sé, nada me sale, estoy cansada, siempre lo mismo, y esto que se me repite nuevamente. Pero sí, claro, si no elijo un pensamiento de esta pecera, elijo otro que está un poquito más acá, pero que siguen siendo de la separación. O elijo uno de ellos que no es muy bueno, parece que no valgo mucho, entonces ahora voy a hacer un curso para darme la valía y entonces cuando yo me empodere de mí, todo va a cambiar. ¿Cuándo? Cuando me empodere, cuando haga el curso, cuando sienta que algo externo va a darme a mí esa valía. Cuando no nos damos cuenta que si simplemente nos liberamos de esos pensamientos o los integramos, en realidad ni tampoco es confrontarlos, simplemente es mirarlos, decir, pero yo no estoy en la pecera, ábranme las compuertas, estoy en el océano, o sea, quiero ser libre de elegir los pensamientos que más son útiles en el momento que estoy viviendo, por mi grado de conciencia, para el bien mío y el de todos los involucrados. Esa libertad es la que vamos a buscar a la fuente, que en realidad no es que la busquemos, sino que ya somos la libertad. Somos libres. Creemos encerrado todavía en una jaula donde los barrotes simplemente son pensamientos, son imaginarios.
si tomamos dimensión de eso, que estamos eligiendo siempre sobre ya pensamientos que están caducados en nuestra mente porque los pensamos y los repensamos 400.000 veces y creemos que somos libres, porque a veces elegimos esos o elegimos otros, cuando podemos elegir expandirnos y ser el mismo infinito. Dice, pues la manera de encontrarme libertad no es algo que yo había ideado o que comprenda. Es decir, que la libertad no es que yo lo ideé, ni lo tengo que comprender. Y esto es muy importante porque generalmente cuando hacemos el curso o estudiamos cualquier otra técnica, nos tratamos de comprender. ¿De comprender con qué? Si lo estamos haciendo con una comprensión limitada. No hay nada que comprender, hay que llevarlo al sentir y al corazón. Vamos a hacer un ejercicio. Si quieren pueden cerrar los ojos. Imagínense que alguien viene con una varita mágica, nos toca la cabeza y dice, por un instante sentí cómo sería no tener miedo y que no hay sufrimiento, que es imposible que exista el sufrimiento. Llévalo al sentir. ¡Oh, qué alivio!, ¿no? Y en ese alivio que me lleva a sentir, a la expansión, no hay nada más que hacer. Y en ese no hay más nada que hacer, soy libre. Y en esa libertad se me va a decir qué hacer, cómo hacerlo. Sin el sufrimiento, sin basado en el sufrimiento, en la escasez, en el sacrificio. ¿Ven que es una libertad? La libertad que lo abarca todo y sin ausencia o sea, no hay conflicto, no hay sufrimiento, no hay miedo. Es que la libertad es un atributo del ser, entonces se sienten todos igual. La libertad que es expansión, es amor, es paz, es dicha. Bien, entonces, la libertad no es algo que yo haya ideado, no es que yo la inventé, sino que ya lo soy, y que la tenga que comprender. Pero confío en ti y me mantendré consciente de ti, que me dotaste con mi libertad por ser tu santo hijo. Tu voz me dirige y veo que el camino que conduce hasta ti por fin está libre y despejado. Entonces siempre decimos, ¿no?, que cuando podemos escuchar esa voz, cuando aquietamos nuestra mente y en un acto inspirado se nos dice qué hacer, cómo hacerlo. Y ese es el camino de la sencillez. Quien lo complica es el ego. Así que bueno, Padre, mi libertad reside únicamente en ti. Así es. Habitamos esa libertad con ausencia de miedo, sabiendo que somos eso. Bueno, que tengan un maravilloso día y nos vemos mañana. Muchas gracias por estar.